Buen día, soy la doctora Mónica Araceli Esquivel Rodríguez, coordinadora estatal de certificación, y tengo el gusto el día de hoy de revisar con ustedes la unidad número 10, denominada Implementación de las acciones básicas de seguridad del paciente. Todos los días en los diferentes establecimientos de atención médica, los líderes en salud establecemos programas, estrategias, proyectos con la finalidad de mejorar nuestros procesos de atención. Sin embargo, solo un porcentaje muy bajo de estos proyectos llegan realmente a implementarse en la operación, y un porcentaje aún más bajo perduran en el tiempo. Esto genera desilusión, frustración, resentimiento, apatía, incluso conformismo de nuestro personal en salud, dejando muchos buenos proyectos archivados, guardados en el olvido. Implementar se traduce en acción, poner en práctica medidas, métodos, con la finalidad de concretar un objetivo, una misión o un cambio. Entendemos por cambio el hecho de poner una cosa o una situación por otra. Los procesos de cambio nunca son fáciles, mucho menos los procesos de cambio organizacional, en el cual interviene el elemento humano, que su naturaleza, como todos sabemos, es asombrosamente compleja y diversa. Por lo cual, desde que iniciamos la planeación de nuestro proyecto, debemos establecer metodologías flexibles que se adapten a nuestra organización con la finalidad de vencer nuestro principal oponente, la resistencia al cambio. La resistencia al cambio data desde inicios podemos decir que de la humanidad. Muchos de los inventos que han hecho más fácil nuestra vida, muchas mejoras que han prolongado nuestra salud y nuestra vida, tuvieron que vencer primero esta resistencia al cambio. El cambio implica romper con los esquemas tradicionales, lo que estamos acostumbrados a hacer. Implica también un cambio de estilo de liderazgo. Hay que establecer mecanismos a través de los cuales incrementemos la participación del personal operativo, los que llevan a cabo los procesos, y establecer esquemas que reconozcan el desempeño y el logro de nuestro personal. Mucho se ha escrito sobre el cambio y el desarrollo organizacional. Kurt Lewin, en su esquema de procesos de cambio, establece 3 etapas que debemos de considerar. La primera etapa es la etapa de descongelamiento. En esta pretendemos dejar de hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer en nuestros procesos. La segunda etapa es la etapa de cambio, es decir, es la verdadera etapa de implementación. Aquí, a través de las diferentes estrategias que vamos a revisar en la unidad, es donde vamos a capacitar, a difundir lo que queremos lograr y donde vamos a establecer el cambio en nuestros procesos. Cuando nosotros ya comprobamos que las estrategias que inicialmente elegimos son las adecuadas y nos están dando resultados, vamos a pasar a la tercera etapa, que es la etapa de recongelamiento, pero ya con el proceso modificado. Y en esta etapa es muy importante que tengamos una supervisión estrecha de los procesos y una monitorización para ver realmente el apego a aquellas nuevas estrategias que vamos a implementar. Es importante también conocer que todo cambio pasa por una curva. Cuando nosotros presentamos un proyecto inicial a nuestro personal operativo, un porcentaje, aproximadamente se dice que un 15%, inicialmente se va a presentar motivado, con ganas de participar en el nuevo proyecto. Un porcentaje, aproximadamente el 25% de nuestro personal, va a tener una resistencia, es decir, va a haber una adhesión temprana, esperando qué tan convencidos estamos de este proyecto que estamos iniciando y esperando los primeros resultados. Un porcentaje que puede llegar a ser hasta el 30% del personal que labora en nuestro establecimiento va a tener una adhesión tardía. Este grupo
va a esperar a que realmente nosotros como líderes del proyecto estemos convencidos y comprometidos en este nuevo proceso. Pero tenemos que considerar que siempre un porcentaje de mayor a menor según el avance que tenga nuestra organización va a estar permanentemente rechazando el cambio y va a estar esperando la oportunidad de regresar a realizar sus procesos como lo hacía anteriormente. ¿Cuál es el mejor antídoto a la resistencia? Definitivamente el liderazgo, que es como vamos a ver a través de la unidad la importancia de que los líderes de la organización participen activamente en la implementación, en la supervisión y en el monitoreo del proceso y mantengan una comunicación constante con su personal operativo en relación a los logros y a los nuevos retos a vencer. Otro elemento indispensable como antídoto a la resistencia es el trabajo en equipo. Desde un inicio, convencer al personal operativo para participar en las estrategias, empoderarlo y hacer suyos estos cambios. La suma del liderazgo y el trabajo en equipo es lo que logra que se lleven a cabo la implementación de los procesos y por ende la mejora de la calidad. Para hablar de la implementación de las acciones básicas de seguridad del paciente, la metodología que se siguió fue la metodología de implementación del propio modelo de seguridad del Consejo de Salubridad General, que tiene 3 etapas principales: la definición de procesos, que ya revisamos en la unidad previa, la implementación con sus diferentes fases, que son las que vamos a revisar en esta unidad, y por supuesto el análisis de resultados, ver el impacto que nuestros proyectos de mejora realizan en nuestros procesos. Hablando ya de la metodología de implementación de las secciones básicas de seguridad del paciente, consta de 6 pasos que vamos a ver con un poquito más de detalle a lo largo del desarrollo de la unidad. El primer paso es la formación de un equipo multidisciplinario. El segundo paso es la identificación de riesgos y problemas asociados a las acciones básicas de seguridad del paciente. El tercer paso es el diseño de los procesos. El cuarto paso es la implementación en sus fases de difusión y sensibilización. El cuarto paso son las estrategias que vamos a establecer para supervisar y monitorizar estos cambios. Y el quinto paso es el análisis de resultados. Vamos a ver el primer paso, que es la formación del equipo multidisciplinario. Como veíamos en un principio, una herramienta fundamental para vencer la resistencia al cambio es el liderazgo. Es por eso que desde un principio, en los equipos que se formen en las diferentes unidades, deben de intervenir los líderes de la organización, es decir, el director, el encargado de calidad o afín, el jefe de enfermeras o afín, los jefes de servicio de las áreas operativas y, por supuesto, el área administrativa. ¿Qué tan amplio, qué tan pequeños son estos grupos? Va a depender, pues, de los recursos y del tamaño de la organización. Aparte de este equipo directivo, es muy importante, como decía en un principio, incorporar al personal operativo acorde a cada una de las metas que vamos a implementar. Ejemplo, si queremos implementar la meta 1, debemos considerar al personal de nutrición que tendrá como responsabilidad la identificación del paciente previo a la dotación de dietas, al personal de laboratorio que tendrá como responsabilidad identificar al paciente previo a la toma de muestras y al personal de transporte que tendrá como responsabilidad identificar al paciente cuando se traslade dentro y fuera de la organización, entre otros. Si queremos implementar la meta 3, tendremos que considerar en nuestro equipo multidisciplinario al personal del almacén, que tendrá como responsabilidad identificar los medicamentos de alto riesgo y dispensarlos. Tendremos también que considerar al personal de farmacia, que quizás sea el responsable de identificar los medicamentos
con su alerta visual. En el caso de la meta 4, para formar nuestro equipo multidisciplinario, debemos de considerar, si es que acaso tenemos hemodiálisis, al personal que participa en dicho proceso, al personal que participa en los procesos de endoscopías o en medicina nuclear, si son servicios con los que contamos. Esto derivado a la implementación del tiempo fuera, que no sea solamente en quirófano. Paso 2. La identificación de riesgos y problemas asociados a las acciones básicas de seguridad del paciente. Para identificar los riesgos y problemas, debemos conformar un equipo multidisciplinario, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y la identificación de riesgos trata de que vamos a hacer recorridos por cada uno de los servicios durante todos los turnos y vamos a detectar cómo se lleva a cabo la identificación del paciente en los diferentes procesos que previamente establecimos. Vamos a identificar si se realiza de forma correcta el escuchar, escribir, leer y confirmar cuando se realizan órdenes verbales. Vamos a identificar cómo realizamos la doble verificación, por ejemplo, si realizamos tiempos fuera, cuando definimos que lo íbamos a hacer y si cumplimos con lo que está definido, si tenemos un programa integral de higiene de manos, si las cisternas se limpian, si detectamos los puntos de atención, si el personal realiza de forma correcta la técnica y los momentos de higiene de manos, y si evaluamos y utilizamos las herramientas para detectar los riesgos de caída en los pacientes. Todo lo que no cumpla con lo que definimos en nuestro proceso lo vamos a considerar como un riesgo. De ahí que vamos a utilizar una matriz de riesgos. Como hay muchos problemas en la organización, sería imposible atenderlos todos. Es muy importante que después de la identificación de riesgos, prioricemos los riesgos más importantes y los que afectan en más la seguridad del paciente. Esto nos va a ayudar también a la hora de la monitorización de nuestro proceso a establecer sobre qué riesgos vamos a diseñar indicadores y sobre cómo los vamos a monitorizar. El tercer paso es el diseño de procesos. Este fue un tema que ya revisamos a profundidad en la unidad previa, pero pues en forma general le ratifico que tiene como finalidad describir quién, cómo, cuándo, dónde se van a realizar las diferentes actividades que diseñamos en nuestros procesos. Contar con un proceso definido, diseñado, tiene como ventajas pues que se va a definir qué funciones y responsabilidades tiene cada uno de nuestro personal en la implementación de las metas. Por supuesto que va a facilitar la capacitación porque va a estar muy bien establecido cómo va a participar cada quien. Va a guiar la implementación, tanto la estandarización y sistematización, y por supuesto que va a favorecer la supervisión de nuestro proceso. Tenemos que considerar que cuando diseñamos un proceso, pues pasa por varias pruebas de modificaciones a la hora de implementar, que en sí no son errores, sino son pruebas pilotos que debemos de considerar. Y hasta cuando ya hemos evaluado realmente nuestro proceso en forma integral, vamos a pasar a esta etapa de implementación. Nuestro cuarto paso es la implementación, que en forma inicial va a tener dos fases sumamente importantes, que es la difusión y la sensibilización. Es muy importante considerar cómo es que vamos a sensibilizar a nuestro personal en este nuevo proyecto. Enrique Ruelas habla que la única forma de romper los mitos pues es demostrar con hechos que el cambio es necesario y correcto, es decir, cómo funciona, por qué funciona y cuál es el motivo por el que debemos lograr la mejora. Si nosotros en esta etapa de sensibilización y difusión
manejamos nuestro proyecto como algo que se debe hacer porque así nos lo están solicitando o es algo que nos están pidiendo que se cumpla, vamos a lograr un poco impacto en nuestro personal. Es importante que hagamos nuestro proyecto desde el punto de vista del liderazgo como nuestro, porque nuestra organización lo necesita, porque debemos mejorar. Para esto es muy importante que en esta etapa de sensibilización participen todos y se establezca un sentido de urgencia, es decir, explicar qué está saliendo mal, cuántas personas están dañando por la forma en la que estoy llevando a cabo mis procesos, demostrar datos duros, reales, que suceden en nuestra organización. Por ejemplo, pues cuántos eventos adversos relacionados a una mala identificación de nuestros pacientes hemos tenido, cuántos pacientes se han caído, etcétera. Crear una visión, lo que queremos lograr hacer con la implementación de este proyecto. Mejorar, por supuesto, como organización, ¿por qué no certificarnos? ¿Por qué no ser líderes en nuestros procesos de atención? Es decir, crear una visión que sea organizacional. Para esta etapa de difusión y sensibilización es muy importante que se forme un equipo en el cual tiene que estar conformado por los principales líderes de la organización. Acudir a todos los servicios, todos los turnos, no delegar mediante un oficio una indicación a los jefes de servicio, a la jefa de enfermeras, sino participar activamente haciendo propio este proyecto de nuestra organización. Este personal que participe en la difusión y sensibilización tiene que tener como mínimo estas características: la asertividad, saber cómo expresar el nuevo proyecto, la empatía, reconocer que nuestro personal de salud tiene carencias, que las va a expresar en el momento en que nosotros hablemos de esta nueva mejora, y una resistencia inteligente a la oposición, es decir, no tomarnos como algo personal todas las situaciones que nuestros compañeros de trabajo nos expongan durante esta etapa de sensibilización. Posterior a esta etapa viene la etapa de capacitación. Para lograr una capacitación adecuada, tenemos que tener muy claro que el objetivo no es generar un conocimiento, no es que se aprendan de memoria las metas, ni las barreras de seguridad, ni los momentos. El motivo y el objetivo de una adecuada capacitación es lograr competencias, lograr que nuestro personal realice las acciones, las barreras de seguridad en forma oportuna y correcta. Hay dos tipos de capacitaciones que tenemos que considerar. Una capacitación general, es decir, ¿qué debe conocer todo el personal que labora en nuestra unidad? Y una capacitación específica, qué específicamente competencias debe desarrollar el personal que va a realizar las diferentes acciones. Para una capacitación general, ¿qué debemos considerar? El personal de nuestro centro de salud, de nuestro hospital, todos deben conocer qué datos vamos a utilizar para identificar a los pacientes, qué estrategias consideramos para las alertas visuales de los medicamentos de alto riesgo, qué acciones van a realizar cuando se dé una orden verbal, cuáles son las técnicas y en qué momentos deben realizarse una higiene de manos, cuándo y dónde se va a realizar un tiempo fuera, y cómo y en quiénes se van a evaluar los riesgos de caídas. Esto nos va a ayudar mucho cuando nosotros solicitemos al personal la notificación de los eventos adversos. Cualquier personal de nuestra unidad va a poder hacer este tipo de notificaciones. La capacitación específica tiene como finalidad desarrollar competencias. Como les decía a ustedes, capacitación específica, por ejemplo, en el marcaje quirúrgico.
En relación a la capacitación específica, como ejemplo, si nosotros vamos a capacitar al personal que va a hacer el marcaje quirúrgico, debemos de desarrollar la competencia de que sepa cuál es la marca que se va a utilizar, en qué momento se va a realizar el marcaje quirúrgico y quién lo va a realizar. Si nosotros estamos hablando en relación a la capacitación específica del personal que va a realizar el riesgo de caídas, vamos a capacitarlos en relación al uso de la herramienta que decidimos utilizar, a cómo es que va a establecer acciones de acuerdo a el riesgo de caídas que tenga el paciente y en qué momentos debe de reevaluar. En el caso, por ejemplo, de la preparación de los medicamentos de alto riesgo, la competencia que va a desarrollar el personal que lo haga es a identificar mediante la alerta visual los medicamentos de alto riesgo, a saber en dónde deben estar ubicados y cuál es la forma como los debe de proporcionar, pero sobre todo a realizar de una forma correcta la doble verificación durante la preparación y la administración de estos medicamentos. Si nosotros vamos a implementar el lavado de manos en nuestro personal, vamos específicamente a buscar conseguir la competencia de técnica y momentos, pues de acuerdo al personal clínico que estemos capacitando, sea nuestro personal en formación, nuestros médicos, nuestras enfermeras, o el personal de limpieza, o el personal que transporta al paciente dentro y fuera de la organización. Y si estamos implementando lo que es el tiempo fuera, dentro y fuera de la organización, vamos a capacitar al personal que lo va a llevar a cabo en qué elementos van a conformar ese tiempo fuera, ya sea que se realice en quirófano, en endoscopías, en hemodiálisis o en el servicio dental. Es importante y nos puede ser de mucha ayuda establecer un programa de capacitación, definiendo primero de todo nuestro personal qué tipo de capacitación le vamos a dar. En forma específica, por ejemplo, a quienes se les va a capacitar en Meta 1, Meta 2, Meta 3, qué personal total es el que debe estar capacitado y los avances que llevamos, con la finalidad de que todo nuestro personal adquiera ya sea el conocimiento general o específico acorde a las funciones que van a desempeñar. El paso 5 se refiere al monitoreo, supervisión y control de la implementación. Por su importancia, lo vamos a revisar en una forma más detallada en la siguiente unidad. Pero aquí solo les comento que es muy importante que nunca olvidemos que no se puede mejorar lo que no se controla. No se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define. Y aquí la importancia de establecer un mecanismo adecuado de supervisión y monitorización, porque de no hacerlo, esas mejoras van a ser temporales, derivado a que con el paso de tiempo, el personal, al saber que nosotros no supervisamos ni damos seguimiento al avance de la implementación y a su apego, van a dejar de realizar las barreras de seguridad que estuvimos implementando. ¿Qué vamos a medir? Pues como les comentaba anteriormente, la barrera de seguridad. Es decir, que cada una de las acciones que definimos que se van a realizar en las diferentes acciones básicas de seguridad del paciente se realizan en forma oportuna, en forma correcta y por el personal que previamente fue capacitado. Es decir, con esto vamos a evitar que las barreras de seguridad terminen en registros, en llenado de formatos de hojas que están en el expediente clínico, pero que se hicieron posterior a la realización de los diferentes procesos de atención. La última etapa, el análisis de resultados, es también de suma importancia, ya que debemos demostrar que estos cambios planeados pues realmente son de beneficio para nuestros procesos de atención. ¿Cómo lo vamos a medir?
Pues a través de los diferentes eventos adversos que nuestro personal nos esté reportando, a través de una reducción quizá de las infecciones relacionadas a la atención sanitaria o una disminución del riesgo de caídas o disminución de los errores de medicación. Es muy importante que estos resultados sean informados al personal y que tengan conocimiento de los logros, los avances que estamos teniendo en nuestro proyecto y los nuevos retos a implementar. En el análisis de resultados es importante para la toma de decisiones que la información no solo quede en conocimiento, sino que nos produzca datos que nos permita mejorar nuestros procesos. Para esto podemos invitar a que en este grupo de análisis de información intervengan personal de informática que saben utilizar diferentes herramientas de información para que esos datos puedan ser útiles en la toma de decisiones. Aquí vamos a revisar una pequeña propuesta de calendarización. Es muy importante que nosotros establezcamos fechas para poder cumplir con los proyectos que tenemos en las diferentes fases. Es decir, cuánto nos vamos a tardar para identificación de los riesgos, cuánto para el diseño de procesos, cuánto para la etapa de sensibilización, de difusión, cuánto para la capacitación y cuándo vamos a empezar a supervisar nuestros procesos. Aquí el ejemplo es un ejemplo de 3 meses aproximadamente de implementación. Cada organización va a establecer su calendarización para dar cumplimiento en 8 a 12 semanas. Por último, para concluir esta unidad, determinamos que es muy importante que consideremos una metodología para la implementación de nuestros procesos, porque por más bueno que sean nuestros proyectos, por más bien que estén diseñados y documentados, la parte más importante es la que se lleven a cabo en nuestros servicios, que nuestro personal operativo realice las estrategias que nosotros diseñamos. Debemos de considerar estas herramientas que estuvimos viendo durante la unidad para tener conocimiento que la resistencia al cambio que vamos a encontrar en nuestro personal es esperada y no verla como algo personal, sino como un reto a vencer utilizando las diferentes estrategias, sobre todo la difusión y la sensibilización para convencer a nuestro personal el por qué y el para qué realizar cada una de las barreras de seguridad que vayan a reducir los eventos adversos en nuestra organización. Muchas gracias.